Muy buenas tardes, amigos del programa A la Historia por Media Calle. Dentro de la plataforma Las Voces por Media Calle que ha creado la periodista Hilda González. Los martes a esta hora, a las 5 de la tarde, estoy invitado para conversar justamente sobre temas de historia nacional o historia internacional o regional, en fin, sobre temas históricos o temas de la actualidad que tienen que ver con historia inmediata, la reciente, la que podemos tocar con nuestras manos casi. Hemos tenido algunos problemillas de arranque en las últimas tres sesiones, no empezando tan puntuales a las 5 de la tarde por problemas técnicos, pero bueno, aquí estamos de nuevo por una hora a partir de este momento. Hoy voy a hacer alguna reflexión sobre etapas o procesos del desarrollo histórico. Esto a petición, porque de distinta forma me han consultado sobre cómo dividir los procesos históricos, cómo dividir la historia, porque se habla de etapas o de procesos. Y en ese sentido, pues quería hacer algunas reflexiones en torno a esto, porque no solo es importante, sino porque nos permite también acercarnos de manera diversa eh, y específica a procesos de la historia mundial, regional o costarricense. Cuando hablamos de etapas o periodos de la historia es porque vemos en primer lugar el conjunto de la historia humana como un gran proceso, pero al mismo tiempo, como gran proceso, lo podemos segmentar en etapas o en periodos históricos. Esta segmentación y este etapismo, digámoslo así, o esta fraccionalización que se hace del proceso histórico, que se hace en atención a diversos conceptos, a diversos motivos, a diversos eventos. Y sobre un mismo periodo pueden haber distintos puntos de arranque o de cierre de cada periodo, porque esto va a depender no solo de los eventos históricos que se tomen en cuenta para definir esos periodos, como por los distintos o analistas que de una u otra manera abordan estos problemas y crean sus propias periodizaciones. De manera que hay periodizaciones universales y generales y hay periodizaciones específicas. Y aún dentro de eso, repito, podemos variar, podemos tener distintos conceptos o términos de arranque y de inicio. La historia humana en general se ha dividido en grandes etapas. La etapa antigua, la más remota, ¿verdad? Que supone un periodo histórico larguísimo, el más largo obviamente, hasta el desarrollo de las etapas esclavistas de la humanidad. Si partimos de la idea y de los conceptos que nos permiten llegar a eso, de que la historia humana tiene miles de años de desarrollo, igualmente podríamos pensar que esa historia antigua, preesclavista de los tiempos antiguos, es gigantescamente grande, que puede ser casi 800.000 años o más. ¿Por qué? Porque eso está ligado a los restos más antiguos que se conocen de seres humanos. Y cuando hablamos de restos son justamente esas partículas pequeñitas, huesos, fragmentos de huesos, a veces se encuentran piezas de huesos bastante completas, a veces se han encontrado esqueletos bastante completos que permiten hacer una datación, una fechación precisa de cuánto tiempo tienen. Y en ese sentido, hoy la remotidad de la especie humana se alarga
cada vez más, cada vez que se encuentran restos más antiguos, nos hacemos cada vez más viejos, para decirlo de esa manera. Dentro de este proceso de esas culturas antiguas preesclavistas, tenemos incluso las etapas, aquí varían en la forma como se colocan, de los recolectores de frutos, de hierbas, los que pasaban recogiendo las cosas que la naturaleza gentilmente les daba en posibilidades de alimentación a esos seres antiguos y que son los que están más ligados a la evolución supuesta que así es de nosotros los humanos, de nuestros primos los primates y los monos antiguos. Entonces venimos, para decirlo de esa manera sencilla, de los árboles donde nos alimentábamos de este tipo de vegetación, bajamos y seguimos alimentándonos de ese tipo de posibilidades que nos daba la naturaleza. Dentro de ese concepto de recolección, los recolectores, como grupos antiguos, llegaron a especializarse por su contacto con la naturaleza, por el conocimiento que llegaron a tener primitivo de la naturaleza, por la experiencia de vida que la naturaleza les dio en ese contacto, llegaron a especializarse unas personas de aquella época en recolección de frutos de árboles, otros de arbustos y otros de recolección de frutos terrestres. Y llegaron a especializarse en el sentido que llegaron a conocerlos bastante bien. Sabían cuáles eran los frutos beneficiosos y cuáles eran los perjudiciales. Y en ese sentido aprendieron a comer y a no comer ciertos tipos de alimentos porque les podían provocar dolores, diarreas, malestares, mareos, etc. Y así fueron conociendo la naturaleza, pero también aprendieron a que parte de esos frutos con los que tenían relación por la recolección también les sanaba o les curaba y les podía afectar negativamente dependiendo cómo los usaran. Eso significó que en ese nivel de los recolectores hubo una especialización del trabajo, de la relación que se fue estableciendo de los hombres con la naturaleza. ¿Por qué? Porque las relaciones más importantes que vamos a establecer nosotros históricamente son nuestras relaciones con la naturaleza, con aquello que nos permite vivir. Y en esa relación vamos a establecer lo que llamamos relaciones de producción, que son las formas como los hombres nos relacionamos con el proceso productivo, con la naturaleza. En esa época, de esa manera. Digámoslo también que de forma amigable. ¿Por qué? Porque los hombres antiguos usaban de la naturaleza las cosas estrictamente necesarias. Si querían comerse una naranja, bajaban una naranja. Si querían comerse un melón, solo un melón. Si querían un mango, solo un mango. Si querían dos, tres, cuatro, pero no bajaban 20 para comerse uno. Eso solo lo hace la sociedad capitalista moderna cuando produce en exceso y para mantener precios de producción necesita eliminar también parte de lo que produce o parte de lo que recolecta, como se hacía con las cosechas de café hace algunos años que se botaban al mar. ¿Por qué? Porque había que mantener precios internacionales. Brasil y otros países hacían eso brutalmente. Tiraban miles de toneladas al mar en lugar de dársela a la gente pobre o a la gente que podían tener como única bebida diaria su tacita de café. Y eso no sucedía porque el sistema económico y político y productivo no permitía eso. Estaba hecho para producir ganancias en la época antigua, ¿no? Entonces tenemos la etapa de los recolectores. Generalmente fue una etapa
donde no se usaron instrumentos de recolección, más allá de tal vez tener un palo para jalar algún frito o algo así. Después tenemos una etapa que la llamamos de cazadores, que corresponde a un proceso evolutivo de esos recolectores. Muchos historiadores y muchos analistas invierten, ponen primero los cazadores y después los recolectores, pero en la lógica de las cosas pareciera que los cazadores son segundos porque se necesita desarrollar medios de caza, es decir, armas para cazar, instrumentos para cazar, y eso exige un mayor desarrollo, no solo físico de las personas, sino mental de las personas. Y obviamente, igual que los recolectores, empiezan a aparecer aquí los especialistas en caza mayor y en caza menor y en aves, para decirlo de esa manera. Igual que los recolectores se especializan en esos animales y saben cuáles son más beneficiosos y cuáles más perjudiciales. Y vuelve otra vez la división social del trabajo a nivel de los de los cazadores. Se dividen en grupos especializados y cuando son cazadores también ya son recolectores, recogen y cazan, van acumulando parte de esa experiencia de vida y de trabajo y de división social del trabajo. En esas etapas hombres y mujeres trabajaban igual. Una tercera etapa es la de los pescadores. ¿Por qué? Porque estos son todavía más complejos que los cazadores y los recolectores, porque tienen que trabajar en un medio que es bastante hostil, que son ríos, lagos y mares o océanos. Y aquí se requiere entonces saber nadar, porque para meterse a un río no es suficiente meterse sin saber nadar, porque el riesgo de muerte es muy alto, igual en un lago o igual en el mar. Además, porque se llega a desarrollar destreza en el arte de la pesca de río, de lago o de mar, desarrollando también medios de navegación para dirigirse a pescar en ríos a ciertos lugares, en lagos es más fácil porque son situaciones totalmente cercadas, cerradas, y en mar porque son abiertos y en ese sentido hay que llegar a conocer corrientes de mar, mareas, saber cuándo salir y cuándo regresar y tener incluso hasta cierta capacidad de observación de que hay peces de orilla y hay peces de mar adentro o de más lejanía de la costa y algunos de muy lejana distancia, como es el atún, que se encuentra a 20, 30 kilómetros mar adentro generalmente. En el caso nuestro, de Costa Rica, en el Golfo de Nicoya, nuestros arqueólogos, cuando encuentran lo que llaman basureros indígenas, que son sitios donde las comunidades indígenas depositaban sus desechos, han encontrado montones de huesos de atún. Y esto significa ni más ni menos que esas culturas desarrollaron medios de navegación, barquitos, lanchas, canoas, lo que ustedes quieran, de remos generalmente. Tal vez no usaron velas en aquella época, las velas son muy posteriores, pero tenían capacidad de movilización, de traslado en el mar para ir a ciertas áreas donde entendieron y supieron que habían pesca, porque seguramente veían los pajaritos y los pájaros de mar clavando su cabecita ahí, sacando los peces, y asociaron una y otra, y así fueron buscando y lograron ir en corrientes de ida y en corrientes de vuelta, y también tuvieron que desarrollar medios de pesca, desde los arpones, las lanzas, con amarres, con lianas, con ligaduras para poder tirarlas y poder tener capacidad también de transporte de peces en los barcos o en las barcas o en las lanchas o en las canoas para poder regresar. Entonces aquí hay también una
especialización más sofisticada todavía porque requiere conocimientos ahora sí también del mar, de los lagos y de los ríos. En el caso de los ríos, probablemente porque vieron animales como los osos o los felinos pescar, que lo hacen maravillosamente desde las rocas que están en los ríos, a los peces que saltan, especialmente salmones y otros que saltan corriente en contra. Y entonces de esa manera aprendieron que podían pescarlos, y probablemente también porque en las orillas a veces se quedan emposados los peces y era fácilmente agarrables o pescables ahí mismo en la orillita, ¿verdad? Y se aprendieron a comer. Y finalmente también comían carne cruda, es decir, la carne de los animales y la carne de los peces de carne cruda, hasta hace unos 30.000 o 40.000 años que desarrollaron la capacidad de hacer el fuego y empezaron también a cocinar y desarrollaron capacidades de preservación de alimentos. Entonces tenemos recolectores, cazadores y pescadores, y dentro de ellos división social del trabajo. Y a medida de que vamos progresando en esa dirección son recolectores, cazadores y pescadores. Y cuando son pescadores, que son cazadores y además recolectores, entendemos también que hay ya un asentamiento, es decir, es cuando las comunidades antiguas de hombres se asientan en un sitio y empiezan a desarrollar también la comunidad aldeana, de aldeas o de pequeños pueblos. Y alrededor de estas empiezan también a desarrollarse actividades propias de la aldea, desde la construcción de las casitas o de los sitios de habitación hasta la distribución de esos sitios y los empalizados que a veces se hacían para cuidarse de los animales principalmente y de agresiones que podían serles terribles a las comunidades y para protegerse de muchas maneras. Entonces empezaron a desarrollarse de esa forma y dentro de eso la división social aumentó porque aparecieron actividades propias de la aldea. Desde la cocina empezó el trabajo en telas, el trabajo de orfebrería, el trabajo en la cerámica y otras actividades que fueron ya propias de ese periodo. En el periodo de los cazadores fue el trabajo sobre piedras. ¿Por qué? Porque tenían que desarrollar instrumentos líticos de piedra, puntas de lanza, raspadores, cortadores y otros instrumentos que de esa manera les servían a ellos para cortar las piezas de los animales que cazaban, separar la piel si era el caso, etcétera, para cortar, para hacer incisiones y hasta para herir a los animales con las llamadas puntas de lanza o puntas de proyectil, como también se les llama. En el caso costarricense, en la época más antigua, conocemos puntas de proyectil típicas de Sudamérica y típicas de Norteamérica, de manera que entendemos por ese motivo que Costa Rica y el istmo centroamericano era una zona de tránsito de sur a norte y de norte a sur, donde venía gente del norte y gente del sur. Pensando también que el poblamiento de América se produce hace 60.000 años por ahí, igual bajando desde el estrecho de Bering, desarrollándose especialmente por la costa pacífica, bajando todo el continente, y desde allí se iban haciendo penetraciones hacia el continente. Por ejemplo, en la zona de Canadá penetraban hacia el centro. En Estados Unidos penetraban hacia el centro de los Estados Unidos, México igual, y ahí para abajo, Guatemala y todo. Y eso explica también por qué la concentración de poblaciones históricamente se fue haciendo más en la costa pacífica de aquella época que en la costa atlántica. Eso no impidió el desarrollo al interior de las regiones. De igual manera, en Sudamérica, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos la explicación de la posibilidad poblacional del continente cruzando el mar Pacífico por islas, aprovechando todo lo que es la Melanesia, la Polinesia, la Micronesia, el tránsito
y los procesos migratorios antiguos que permitieron eso, las posibilidades de que por embarcaciones, aprovechando corrientes marinas, se pudiera avanzar en esas direcciones hasta que llegaron a la isla de Pascua, y de la isla de Pascua aprovecharon una corriente de mar que después se llamó corriente Humboldt, que descubierta por el gran científico, que pega directamente en las costas de Sudamérica, y probablemente de allí se produce ese paso natural de seres antiguos hacia la zona suramericana, y de ahí suben el continente. Por eso es que tenemos los elementos del sur y del norte en nuestra geografía. Ahí en Tibá se han encontrado restos de este tipo de cosas, y en el territorio nacional tenemos la evidencia de las dos. Incluso algo muy interesante es que algunas de esas piezas, esas puntas de lanza o puntas de proyectil, se han encontrado con una datación, con una fecha de hace unos 10.000, 12.000 años, al mismo tiempo que se han encontrado en Costa Rica restos de grandes animales tipo elefantes, mamuts, de hace 10.000 o 12.000 años, con lo cual tendríamos que entender que si existen esas puntas de lanza y existen esos huesos de hace 10.000 y 12.000 años, hubo contemporaneidad entre esos seres humanos y aquellos grandes animales. Para la zona de Guanacaste y la zona norte del país se han encontrado también cosas muy importantes, que son restos de aves gigantescas. En el Museo Nacional se encuentran esos restos de las aves y de los mamuts o de los elefantes grandes, paquidermos, que teníamos nosotros aquí en el territorio, y otros grandes animales que habían en el territorio nacional, que están bien descritos y tenemos las evidencias de eso. Bueno, ahí tenemos ese tipo de cosas. Ya con el desarrollo de las aldeas, y estas aldeas empiezan a conocerse en el caso costarricense de hace más de 3.000 años, ¿verdad? Para acá empezamos a tener un proceso de desarrollo de comunidades indígenas a través de aldeas, hasta que al momento de la llegada de los españoles encontramos ya pueblos desarrollados, grandes sitios habitacionales, ciudades en algunos casos, como en Nicoya, y en la zona atlántica ha habido grandes ciudades encontradas por los basamentos que se han encontrado. El caso de Guayabo de Turrialba, que es un centro ceremonial, político y religioso muy importante, donde hubo incluso un desarrollo extraordinario de conocimiento científico y de aprovechamiento de la naturaleza. Ahí se hicieron canales, se hicieron pozos de almacenamiento de agua, de posibilidad de mover aguas en la altura de Guayabo. Se hicieron calzadas que se supone que cruzan prácticamente muchos kilómetros en el territorio nacional. No se han podido limpiar todas por la falta de recursos económicos que tenemos, pero al final de cuentas ahí hubo grandes expresiones de nuestra cultura antigua. En el caso de Guayabo, digamos, es relativamente reciente, estamos hablando de unos 800 años, 900 años atrás, pero ya eran culturas ampliamente desarrolladas, y para el caso hispanoamericano teníamos el desarrollo de grandes culturas como la inca, la maya, la azteca, para los casos de nuestra relación geográfica importante, con extraordinarias edificaciones piramidales y de construcción de obra pública, de ciudades, de edificios, de mercados, de áreas de habitación, en condiciones a veces sumamente difíciles, en escarpadas y altas montañas, como el caso de Machu Picchu, y las ciudades que se han encontrado ahí adicionalmente a la misma altura y de la misma importancia que Machu Picchu, y que son muy complejas en su organización, y que tenían también niveles de trabajo con terrazas y otras cosas. Entonces, eso demostraba nada más niveles importantes de organización y de desarrollo de la sociedad. Bueno, ahí tenemos etapas: la etapa antigua y la etapa, dentro de esa etapa antigua, recolectores, cazadores, pescadores y aldeas y aldeanos, o
generalidades, aldeas. A partir de allí también se pueden hacer etapas por la forma como los seres humanos se relacionaban con el proceso de la producción. Entonces tenemos los modos de producción, que son esas formas de relacionarse con la producción y de organizarse alrededor del proceso productivo. Entonces encontramos modos de producción antiguos y ahí hay variedades: modo de producción asiático, modo de producción hidráulico, modo de producción de los cazadores, de los recolectores, de los pescadores, etcétera. Hay distintas variedades según se atienda y desde la perspectiva en que se atiende o se analizan esos procesos. Cuando surge la propiedad privada y aparecen las formas esclavistas de producción, entonces tenemos otras relaciones sociales y otros modos de producción a partir de los cuales se identifica más cercanamente hacia nosotros hoy los modos de producción que llegan hasta nuestros días. Si de modos de producción se trata: modo de producción esclavista, modo de producción feudal, modo de producción capitalista, un modo de producción socialista que existió en el siglo XX y que todavía permanece en algunos países. Son las formas clásicas conocidas. A esto suma el modo de producción hidráulico de aquellas sociedades que basaron su actividad en el control de aguas. Entonces, los grandes valles donde se desarrollaron las comunidades antiguas importantes, entre el río Éufrates y el Tigris, y así en otras comunidades donde habían ríos, y ahí se desarrollaron culturas en el Nilo, alrededor del Nilo, etcétera. Ahí hay análisis también alrededor de esa relación de hombres, ríos, aguas, etcétera, para explicar modos de producción cuya característica está fundamental en el aprovechamiento y el dominio de las aguas. Muy bien, ahí tenemos esa otra situación. Dentro de esos modos de producción, esclavista, feudal, capitalista, socialista, hoy tenemos un modo de producción capitalista dominante en el mundo, ¿verdad? Estos modos de producción también corresponden a periodos, ahora sí históricos, donde empiezan a definirse lo que es la etapa antigua, hasta dónde llega la edad media, de dónde a dónde, la edad moderna, de dónde a dónde, la edad contemporánea, de dónde a dónde. Entonces tenemos una época antigua que generalmente se proyecta casi hasta el siglo V después de Cristo, una edad media que va desde el siglo V hasta el siglo XV, una época moderna de aquella época que va del siglo XV hasta el siglo XVIII y XIX, que es cuando empieza la época contemporánea, que la hacen surgir a partir de la Revolución Francesa, que es la que toca nuestro tiempo, la época contemporánea. Y dentro de la época contemporánea nos interesa señalar que también se ha dividido en una época que es la del siglo XIX, XVIII y XIX, y otra la del siglo XX, y probablemente la del siglo XXI se definirá más adelante. Esta época contemporánea incluso ha tenido también sus particularidades, porque la época contemporánea se tenía como un concepto hasta el siglo XX, sin embargo, con el desarrollo de la Revolución Rusa y el socialismo hasta 1991, se llegó a hablar de la historia de los tiempos modernos y de los tiempos actuales y de la historia reciente. Así se hablaba en el siglo XX, hace poco tiempo, hace 30 años, así se hablaba dentro del conjunto de las ciencias históricas y sociales. ¿Por qué? Porque ahí se había introducido el socialismo y entonces le daba un carácter diferente a esa división de los tiempos contemporáneos, haciendo ver una nueva época, que era la época de los tiempos recientes, inmediatos, donde estaba esa nueva situación particular. Pero caído el socialismo, volvemos a la etapa de los tiempos contemporáneos,
no dejamos de hablar siempre de la historia reciente, que es la inmediata, la que está ahí a la pura par nuestra, la que casi vivimos nosotros, hemos vivido y podemos tocar, ¿no? Reciente, la inmediata. Entonces son como los grandes conceptos de división histórica. Esos conceptos igual pueden variar en el arranque y el final, cuándo empieza un periodo y cuándo empieza otro. Si yo digo que el capitalismo, los orígenes del capitalismo se remontan al año 1000, y alguien le dirá, está loco Vladimir. No, de pronto que sí. ¿Por qué? Porque ahí empiezan a darse las primeras manifestaciones de lo que va a ser posteriormente el desarrollo de la sociedad capitalista, que va a girar fundamentalmente en la valoración que se hace de riqueza a partir de la tenencia de metales y riquezas metálicas y preciosas o de tierras. Y entonces tenemos el mercantilismo que empieza a desarrollarse tempranamente, a partir de las cuales el intercambio de riquezas y el control de riquezas va a ser importante, y eso va a generar proyectos y procesos de rutas comerciales posteriormente para ir hacia regiones donde hay riquezas, que se sabe que hay riquezas para intercambiarlas o comerciarlas o para la búsqueda de ellas. Y cuando no hay la riqueza de esa forma, porque la naturaleza es muy desigual y no tiene la riqueza concentrada en un solo punto, sino que tiene oro en un lugar, plata en otro, estaño en otro, cobre en otro, hierro en otro, petróleo en otro, en fin, distribuye la riqueza de esa manera, entonces provoca posibilidades de intercambios y de viajes y de relaciones. Y al mismo tiempo, regiones ausentes de esas riquezas. Entonces, la riqueza no se va a medir por la cantidad de oro que se tenga, o de plata o de metal, sino por la cantidad de tierras. Y entonces surge la fisiocracia, que es justamente ese poder que se justifica por la tenencia de la tierra. Y eso va a explicar en parte todo el problema de los regímenes colonialistas que se impulsan tempranamente para expandirse, a ejercer control de tierras donde habían riquezas y donde no habiendo riquezas había tierras que daban poder. España, por ejemplo, llegó a tener tanta expansión que uno de sus reyes llegó a decir una vez que en sus dominios nunca se ocultaba el sol, desde las Filipinas hasta América, ¿verdad? Pasando por todo lado. Entonces, ahí tenemos una expansión geográfica, fisiocrática, que hacía sentir el poder por la cantidad de tierras y no solo por los metales que se atesoraban. Bueno, ahí tenemos eso, la sociedad costarricense en el caso nuestro, para acercarnos un poco a la realidad nuestra, revive esos procesos antiguos. Nosotros tuvimos, y ahora la historia nuestra antigua se explica justamente desde esa dimensión de las culturas antiguas, recolectoras, cazadoras, pescadoras, agroalfareras o aldeanas, ¿verdad? Igual que en el mundo primitivo, solo que en aquella época se duraba más tiempo, y a medida que iba avanzando la humanidad y que se iba habiendo un desplazamiento humano, los procesos iban acelerando. Nosotros no necesitamos medio millón de años para llegar a la sociedad aldeana, más bien los procesos fueron más rápidos. Desde que empezó a poblarse el continente hasta eso, se duraron 40.000 a 60.000 años, mientras que en el resto del mundo hubo que transitar más de medio millón de años. Entonces, esa es la velocidad de las cosas. Igual que ahora, con la pandemia, por ejemplo, nosotros podemos apreciar cómo se han acelerado procesos informáticos, tecnológicos, de aparatos tecnológicos que nos permiten vivir de manera encerrada, con grandes comodidades, aunque dificultades de encierro, pero con grandes comodidades,
de las cosas que teóricamente se suponían que iban a suceder dentro de 10, 15 o 20 años. Y probablemente toda la ciencia y la tecnología está trabajando ahora en facilitar más esa vida doméstica, de que hayan más instrumentos, más aparatos tecnológicos al servicio de los seres humanos en sus casas para hacer más agradable y cómoda la vida en posibilidades incluso de encierro. Cuando hace algunos años pensábamos en cosas como la teleeducación, pensábamos que eso iba a ser todavía muy distante de lo que es ahora. Sin embargo, ya la tenemos encima. Más bien hoy tenemos las otras dificultades, que no estábamos preparados para eso. No toda la población educativa de Costa Rica, nosotros tenemos cerca de 1.300.000 jóvenes, colegios, escuelas y preescolar privada y pública, más la educación especial, más otras educaciones que tienen que ver con el trabajo, que organiza esa cantidad de muchachos estudiando en el país. Y tenemos instalaciones educativas para eso, privadas y públicas. Pero la pandemia nos puso en evidencia dificultades extraordinarias de eso. Malas construcciones, no teníamos la tecnología adecuada en todas las aulas, en todos los colegios ni escuelas, ni en la preescolar. Se nos obligó a atender muchachos en las casas sin las condiciones y posibilidades materiales. Y esto también válido para la experiencia de colegios privados, aunque en los colegios privados, por las posibilidades económicas de quienes van ahí, tenían mejores oportunidades tecnológicas en sus casas para poder estar atendiendo educación a distancia. En escuela pública tenemos las dificultades de que no todo el mundo tiene teléfono, a pesar de que hay 2 millones de teléfonos en Costa Rica, a pesar de que se dice que la electricidad llega a todo el territorio nacional. Hay áreas donde la internet no llega bien, falla mucho. Muchos teléfonos celulares operan con tarjetitas que hay que estarlas pagando a puchitos, a 500, a 1,000, a 1,500 pesos, a 2,000 pesos el tiempo de uso, y es un tiempo muy reducido. Y la educación exige estar 4, 5, 6 horas pegado a una computadora, pegado a una tablet, pegado a un iPad, pegado a algún instrumento tecnológico que permita seguir de manera continua clases de 50 minutos o de 45 minutos con un profesor a distancia, hacer un descanso y continuar otra clase. Y eso no tienen todos los teléfonos esa capacidad, ni todas las casas están en esa capacidad. A esto quiero decir nada más una cosa. Si la educación en Costa Rica se define como una educación gratuita, costeada y obligatoria por parte del Estado para todo el proceso escolar y hasta tercer año de colegio, y algunos dicen que hasta quinto, gratuita tiene que ser, y gratuito tiene que ser todo el engranaje electrónico para poderle dar posibilidad a esa educación teledirigida. Si hoy se nos exige una educación por computadora, hay que garantizar gratuitamente que la internet, que la banda ancha, que la fibra óptica y que todas esas modalidades modernas de acceso a la educación lleguen gratuitamente a todo el territorio nacional. Que ninguna familia con niños y con jóvenes en edad escolar o colegial o universitaria paguen un 5 por eso, porque la educación es gratuita y los medios de acceso deben ser gratuitos también, porque si no, no se cumple el principio constitucional de la educación en Costa Rica, de posibilidad, y de la vieja ley de Jesús Jiménez Zamora de 1869, que declaró que la enseñanza era gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. Pero si los medios de educación no son gratuitos, costeados para nadie, entonces la educación no deja de ser nada más que un cuento. Y la educación es en Costa Rica también una oportunidad,
y una posibilidad de vida, de mejorar la vida, de progresar socialmente, de escalar socialmente, de llegar a niveles superiores dentro del desarrollo humano. Si eso no lo garantizamos, vamos a provocar una educación más selectiva, más discriminatoria, más excluyente para la gran mayoría de la población. Y de alguna manera los colegios privados van a empezar a fortalecerse en esos campos, a pesar de que la pandemia también ha golpeado a esos colegios privados, porque hay muchos padres de familia que han quedado desempleados, que han quedado reducidos en sus jornadas de trabajo y con ello también han reducido sus ingresos salariales, porque al reducirles la jornada les pagan menos y ya no tienen capacidad para pagar la educación gratuita de sus hijos y están saliéndose de esa educación privada que pagaban a grandes esfuerzos para irse de nuevo a la pública, pero al meterse a la pública estrujan a los que ya estaban ahí. Por supuesto que ya están estrujados por las condiciones de la pandemia y que de una u otra manera ya habían empezado a abandonar el proceso educativo. Desde la huelga de maestros del año 19 hasta lo de la pandemia en el año 20, hubo una deserción escolar altísima, altísima, que no se ha querido decir con claridad cuánto es, pero pasa de los 100,000 jóvenes. Eso son personas que muy difícilmente van a regresar al proceso escolar y vamos a llegar a una situación de crisis nacional como la que se produjo en la década de los 80 en este mismo sentido, que se saca un montón de gente. Ahí por supuesto que eso va a empobrecer la mano de obra, la va a hacer más barata y más explotable, a pesar de que existan leyes importantes en Costa Rica que protejan la mano de obra, los salarios y eso. La verdad es que eso va a empobrecer más, porque además se están dictando una serie de políticas orientadas a empobrecer a la población, especialmente estrujando a la clase media, la están golpeando brutalmente y entonces van para abajo la clase media y la clase media se la empujan encima a las clases pobres para que éstas no puedan subir ni progresar. Y entonces tenemos un embudo ahí muy apretadito hacia abajo, ¿verdad? Bueno, esa es una parte de este proceso. Me interesaba más las etapas. Entonces, en términos nuestros, dividimos hoy la historia nuestra en la historia antigua, muy bien, que la podemos llegar o llevar hasta la época de la conquista y de la colonia. Ya, entonces ahí tenemos para el caso nuestro, coincidente con la etapa de los tiempos modernos europea, la llegada de los españoles y europeos al continente y para nosotros el desarrollo ahí sí de una ruptura de nuestra historia antigua en sus diferentes etapas que ya habíamos logrado hasta cacicazgos y federaciones de cacicazgos al momento de llegar a los españoles, a partir de los cuales se interrumpe el proceso natural interno para imponerse, ahora sí, la historia europea sobre la historia americana, porque lo que venimos es ahora el implante de la historia europea hacia la americana local autóctona. Y con esa historia implantada también llegamos a la historia universal. ¿Por qué? Porque antes la historia no era universal como la entendemos hoy, porque no existía el continente americano, tampoco Australia en ese momento, pero la historia del continente americano no era, entonces la historia era muy europea y lo que se hacía era historia europea relativamente concentrada a una área pequeña de Europa y una parte del norte de África principalmente. Pero con la llegada de los españoles al continente, aparece la historia universal y las relaciones económico-comerciales nuevas, modernas, de América a Europa y de Europa a América. Y ahí empieza un engranaje totalmente distinto. Y con la historia europea que se nos impone a nosotros en todas sus manifestaciones, porque no solo se nos impone la historia europea a partir de ese momento, con la llegada de los españoles para el caso nuestro,
hasta 1821 que nos dominan, sino que desde el punto de vista de su estructuración económica de todo el continente va a estar en función de esa historia europea y de ese dominio colonial español. Entonces tenemos la etapa precolombina, antes de Colón, como la hemos llamado, o la historia antigua de Costa Rica, la etapa colombina o colonial, o conquista y colonia de América, que viene desde la llegada de Colón hasta la independencia de América. Y eso tiene también dos etapas, la etapa de la conquista y la etapa de la colonia. La etapa de la conquista en algunas regiones puede haber sido más corta y en otras un poco más larga. ¿Por qué? Porque esa es la relación que se produce entre los agentes que venían de Europa y las comunidades nuestras en lograr dominarlas. Eso es lo que se llama la etapa de la conquista. Entonces, aquí tenemos un periodo de conquista que en el caso costarricense se prolonga hasta 1560, 1570, que es cuando los españoles han logrado ya penetrar el territorio costarricense y han llegado hasta el centro del país, han fundado Cartago y desde ahí controlan no solo el centro del país, sino que tienen un control general del territorio costarricense y de las comunidades indígenas existentes en el país. Nosotros tuvimos dos momentos de contacto con los españoles. Uno, 1502, cuando Cristóbal Colón llega a Limón, ahí a la Uvita. Ese es el primer contacto y ese fue un contacto amistoso, pongámoslo así, en relación a las propias crónicas, a los propios comentarios que hicieron los españoles de ese encuentro de culturas. Porque ahí estuvo Colón casi 15 días y en ese momento estableció una relación fraternal, amistosa, con las comunidades que habitaban esa región atlántica o caribeña de Costa Rica. Y Colón describe ricamente esa cultura como una cultura amistosa, como una cultura de personas cultas, de los más cultos de las comunidades indígenas que había recorrido desde Honduras hasta Costa Rica en ese momento. Colón encuentra que nuestras comunidades indígenas eran las mejores preparadas, las más cultas, y cuyos indígenas muchas veces hablaban varios dialectos, incluso trató de llevarse unos cuantos para que siguieran ahí para Panamá con él. Bueno, esto para entender eso. Entonces, primer contacto, pero ese contacto que puede marcar el inicio de la conquista en Costa Rica no se vuelve a realizar hasta 1519, una vez que han avanzado los españoles sobre el resto de la costa caribeña y han cruzado el estrecho de Panamá, 1513, con Balboa, y cruzado el estrecho de Panamá. Entonces ahí inician los grandes procesos de movilización porque tenían noticia los españoles de las culturas aborígenes del norte y de Sudamérica ubicadas especialmente en las costas pacíficas del continente. Entonces se desplazaban hacia el sur por el mar, pasando Panamá, y de ahí empezaron a recorrer la costa pacífica hacia el norte, llegando al Golfo Dulce, llegando al Golfo de Nicoya, de ahí para arriba. 1519 llegan al Golfo de Nicoya y desde allí se inicia el proceso de penetración del territorio costarricense y de conquista del territorio costarricense hasta el asentamiento en Cartago, hasta la fundación de Cartago. Entonces esos son el periodo ese que va del 19 hasta el 60 o 70, esa década, para establecerse allí. 40 años de conquista, pero desde el momento en que llega Colón, cerca de 60 años para iniciar el proceso, para concluir el proceso de la conquista. Aún establecida la dominación del Valle Central, no deja de haber resistencia, siempre va a haber resistencia frente a la opresión, frente a la dominación española, y en los años de la colonia sigue habiendo resistencia y sigue habiendo guerra de dominio sobre las comunidades indígenas. Y hay regiones del país, como la región de Talamanca,
que se va a conservar como una región de refugio, donde las comunidades indígenas podían ir ahí huyendo para no ser capturadas o para no ser trasladadas a Sudamérica, que los llevaban a explotar minas y a trabajos metálicos en Sudamérica. Bueno, ahí empieza y después entonces ya tenemos esa etapa de la conquista para la historia de Costa Rica y así está definida en nuestros textos históricos. Después sigue la etapa de la colonia, que es cuando los españoles ya tienen dominado el territorio, dominadas las culturas, tienen al menos el dominio mayoritario de las culturas aborígenes sometidas a trabajar para ellos, entre otras cosas, y pueden empezar a organizar su actividad productiva en beneficio propio de los españoles. Y ahí inicia el periodo de la colonia. Y entonces tenemos conquista y colonia. Y la colonia llega hasta los días de la independencia, en el caso nuestro. Ese periodo es cuando se articula, ahora sí, todo el régimen colonial. En Costa Rica se desarrollan ya los cultivos coloniales, la organización económica colonial, han logrado dominar las comunidades indígenas, ponerlas a trabajar en interés de los españoles, han eliminado el poder de los cacicazgos indígenas, han sometido a los líderes indígenas o los han eliminado, han impuesto la religión, han impuesto valores, han impuesto modos de identificación entre los dominados y los dominadores, vestido a las comunidades indígenas a la usanza de los españoles para identificarlos, la lengua y el lenguaje español como un medio también de dominación y de identificación de las comunidades dominadas con los dominadores, la religión, imponiéndoles los conceptos religiosos a los indígenas, cambiándoles su mentalidad religiosa y ofreciéndoles el cielo después de la muerte, a cambio de la resignación bajo la dominación colonial española. Así es como se organiza en términos muy simples todo el proceso de la colonia. Entonces tenemos, ahora sí, etapa antigua, con recolectores, cazadores, pescadores y aldeas, y etapa de la conquista, etapa de la colonia y etapa de la independencia. Hoy nada más vamos a hablar de las cosas generales, no vamos a hablar de las particularidades que conducen a la independencia y esa es otra charla y hubo muchas charlas. Y hablaremos de eso, este es el año del bicentenario también de la independencia. Entonces tenemos ahí hasta la etapa de la independencia, cuando se producen contradicciones al interior del régimen colonial entre los mismos españoles que habían nacido en América con aquellos españoles que nacidos en España dominaban América, peninsulares contra criollos, que exigían libertad de comercio, mejores condiciones de vida, en fin, habían una serie de demandas importantes con las cuales empiezan a movilizarse por la independencia para poder tomar decisiones propias y no depender de España en esas decisiones que afectaban a los criollos, que eran los grupos de españoles que mantenían el control de la actividad económica, principalmente con trabajo de comunidades indígenas o de indios, etcétera, y con el trabajo propio también. Entonces ahí tenemos esa etapa. Luego tenemos la etapa, obviamente, de la lucha por la independencia. Esa lucha por la independencia no es solo un año, 1821, es un proceso. Desde 1790, en términos generales, en América se producen movimientos importantes antiespañolistas. Ya había sucedido la Revolución Francesa antimonárquica y ya había sucedido la independencia de los Estados Unidos, que era la liberación de las colonias inglesas del imperialismo colonial inglés. Entonces teníamos dos enfoques ahí nuevos. 1776 los Estados Unidos, 1789 la Revolución Francesa, que marcan puntos también de viraje en el concepto de la historia contemporánea. A partir de la Revolución de Independencia de Estados Unidos o de la Revolución Francesa. En esto calza más lo de la Revolución Francesa, más universal, se ha impuesto como ese concepto que marca
el mundo contemporáneo, pero podríamos también mencionar el caso de la independencia de los Estados Unidos, porque la independencia de los Estados Unidos es tan simple y llanamente que es la separación de las colonias de Inglaterra, pero no desaparece la corona inglesa. Con la Revolución Francesa desaparece la monarquía. Por eso es que el rasgo más importante de los tiempos contemporáneos surge no con la Revolución de los Estados Unidos, sino con la Revolución Francesa, que es la que marca una nueva etapa histórica, no de reyes ni de reinos, sino de repúblicas. Esa es la diferencia importante. Bueno, en el caso nuestro tenemos ambas influencias. Una por las ideas liberales políticas de la Revolución Francesa, el enciclopedismo francés, de toda esa parte teórica que ilustra los nuevos conceptos republicanos y constitucionalistas que van a empezar a surgir desde el siglo XVII, XVIII y XIX y se van a proyectar a nosotros. Y por otro lado, el impacto de la independencia de las colonias inglesas de Estados Unidos para empezar a construir ahora sí una nueva nación. En el caso de la independencia de los Estados Unidos, independencia para empezar a construir una nación propia, un gobierno propio, un modelo de organización política propio, sin eliminar la monarquía inglesa. En el caso de la Revolución Francesa, eliminación de la monarquía francesa, del reino de Inglaterra y el surgimiento de repúblicas. Mientras en Estados Unidos se gesta un impulso republicano federal, Inglaterra seguía siendo monárquica y el reino monárquico con sus colonias, con sus esclavos y con todo. Aquí no, aquí empieza a variar y esas influencias empiezan a repercutir en la América hispana y el proceso de independencia de la América hispana va a ser un proceso de independencia del régimen colonial monárquico, en el caso nuestro español, para desarrollar nosotros repúblicas, pero no para acabar con la monarquía española. Ni siquiera Napoleón pudo acabar con la monarquía española cuando ocupó España entre 1808 y 1814. Tampoco la Revolución Francesa en España se proyectó a la América española de manera importante y determinante. Y la ocupación francesa de España no impuso la libertad de las colonias españolas, que hubiera sido una conquista muy importante de carácter napoleónico que nos hubiera liberado, ¿no? Ya Haití se había independizado de Francia en 1804 y había una lucha importante de la liberación colonial francesa. Y Francia, a pesar de todo, a pesar de su antimonarquismo, se mantiene como un régimen imperial. Todavía está adentrado el siglo XX, cuando tenía colonias importantes en África y en Asia y en otros lugares donde todavía mantenía su régimen colonial bajo un modelo capitalista republicano. Bueno, aquí nosotros en el caso nuestro vamos a obtener la independencia de España e iniciar ahora sí nuestra etapa evolutiva interior de Costa Rica. Y entonces la etapa evolutiva interior de Costa Rica es desde la independencia hasta nuestros días, digámoslo, desde la lucha por la independencia. Tenemos una etapa ahí que podríamos ubicar desde 1808, un 15 de septiembre también, porque el 15 de septiembre de 1808 Pablo Alvarado y Bonilla, cartaginés de pura cepa en Guatemala, donde estudiaba medicina, hace su grito de independencia y es el primer grito de independencia de toda la región, antes que el cura Hidalgo y que Morelos en México y el grito de Dolores y toda esa cosa. Ya Pablo Alvarado había hecho su famoso grito de independencia en Guatemala, importante, y en ese sentido marca el inicio de la etapa independentista de esta región del virreinato de México o de la capitanía
General de Guatemala o del Reino de Guatemala dentro del Virreinato de México. Y entonces ahí empezamos nosotros a desarrollar un periodo de lucha. Hay movimientos anti-españolistas durante esos años hasta 1821, en que se logra proclamar la independencia de Guatemala, que era la sede capital más importante de la región, junto con León, para el caso nuestro, y desde allí se hace detonar el proceso de la independencia en el resto de las provincias centroamericanas. 15 de septiembre Guatemala declara su independencia en 1821, el 21 de septiembre lo hace El Salvador, 28 de septiembre una primera declaración de Nicaragua y Honduras también, 29 de octubre nosotros y el 14 de octubre también Nicaragua hace una segunda declaración de independencia mejor que la primera y ya hemos declarado independencia en toda la región. Y ahí viene una disputa interna entre si nos anexamos a México, al cual ya pertenecíamos, o nos mantenemos como separación geográfica desde Guatemala hasta hoy, y ahí iniciamos lo que se llama las Provincias Unidas de Centroamérica y la República Federal de Centroamérica, que es un periodo que va desde 1823, finales del 23, hasta 1848, cuando la cerramos nosotros con la declaración de la República. Entonces tenemos una etapa que es la etapa del Estado costarricense. Primero la etapa de las juntas de gobierno, que es un periodo muy corto, porque va desde 1821 hasta 1823, cuando empezamos a definir gobiernos propios nuestros costarricenses de corta duración, la Junta de Delegados y la Junta Superior de Gubernativas, que nos hicieron marchar durante esos primeros meses hasta que tomamos la decisión de integrarnos a las Provincias Unidas de Centroamérica como un estado, Costa Rica, y dentro de la República Federal igual, para de ahí, colaboradoramente con el resto de las regiones de Centroamérica, formar la República Federal de Centroamérica. Pero en ese momento, creando la República Federal de Centroamérica, entrábamos a una nueva etapa de la historia costarricense, que es la etapa de la Federación o de las Provincias Unidas, donde nosotros nos subsumimos, nos metimos dentro de una región más amplia, donde la estructura del poder federal era la que tenía la representación global de toda Centroamérica. Por eso es que nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con países en el periodo 1821 a 1848 de manera propia, independiente. ¿Por qué? Porque eso se hacía a través de la República Federal. Pero cuando tomamos decisiones propias, empezamos ahora sí a tener relaciones diplomáticas propias. Y a partir de 1850 o 49 en adelante empezamos ya a tener relaciones con otros países donde se nos reconoce como república independiente y donde nosotros reconocemos a otros estados y repúblicas en igualdad de condiciones, porque los reconocimientos diplomáticos son reconocimientos de respeto y de reconocerse en ese ámbito del respeto y de las relaciones diplomáticas dos naciones o dos países o dos estados o dos repúblicas o dos gobiernos. Y a partir de allí establecen un marco de relaciones diplomáticas de reconocimiento, de igualdad porque se tratan de iguales, de respeto de soberanía porque se respetan soberanamente y de intercambios comerciales, para lo cual hacen tratados de relación comercial y otras situaciones. Y empieza el proceso entonces nuevo. A partir de 1848 iniciamos el periodo de la República. Esa República llega hasta hoy, por supuesto, pero podría tener también dos etapas. La etapa de la República, que va de 1848 hasta la Guerra Civil de 1948, porque el resultado de la Guerra Civil y la asunción por la fuerza del gobierno de José Figueres durante 2 años, en que funda la Segunda República, porque llama a su junta de gobierno Junta Fundadora de la Segunda República, y hace surgir a partir de 1948 un segundo periodo que él lo denomina Segunda República. En Historia Universal
contemporánea y reciente, muchos estados europeos y otros han definido su historia a partir de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta república, que generalmente la han hecho descansar en constituciones o en grandes eventos políticos institucionales. En Venezuela, por ejemplo, van por la Quinta República. La Cuarta República fue de 1958 a 1998. Entonces ahí van. La última República Francesa, si no me acuerdo mal, la declaró Charles de Gaulle. Entonces ahí se van haciendo periodos históricos. Nosotros entonces tenemos las etapas de la República y de la Segunda República. Esa Segunda República hasta nuestros días. A finales del siglo pasado, siglo XX, alrededor de 1990, un profesor de la Universidad, Ángel Ruiz, había elaborado un folleto muy interesante, un pequeño librito, que lo llamó La Tercera República, donde él señalaba, haciendo una crítica a la Segunda República, de que esa Segunda República estaba superada. Muy bien, pero una cosa es que esté superada en tiempo y en características y en particularidades, y otra es que haya una definición política de que estamos en una tercera república, pero él sí proponía avanzar hacia esa definición. Eso no se hace. Elecciones de 1998, José Miguel Corrales, candidato entonces del Partido de Liberación Nacional, siguiendo a Ángel Ruiz, mantenía un poco la idea de avanzar a la tercera república y seguramente él se veía como el designado a hacer esa gran declaración de tercera república, considerando igualmente la superación de la segunda. Tampoco se hizo, por supuesto, además perdió las elecciones y no tuvo la ocasión ni oportunidad de hacer esa proclama. En los años siguientes se siguió avanzando en la idea de la superación de la Segunda República y de la Tercera República. Y hay todavía actualmente personajes en Costa Rica que hablan hasta de fundar la Cuarta República. Ni siquiera se ha fundado una tercera y ya hay gente que piensa en una Cuarta República. Esto para entender que hay elementos con los cuales se pueden hacer fracciones del tiempo histórico para señalar periodos. La crisis de la Segunda República se hace fundamentalmente sobre la crítica de superación de lo que se había logrado positivamente entre 1948 y 1978, que fue el estado del bienestar, el estado de desarrollo social, el estado de derecho desarrollado, el estado social de derecho que se había logrado en Costa Rica. Entonces tenemos esa situación particular de ahí y la crisis de eso que se ha acentuado después de los planes de ajuste estructural y después de los tratados de libre comercio y con los actuales procesos económicos neoliberales, eso se ha acentuado, eso entra más en crisis todavía, el Estado Social de Derecho, y posibilita la mayor definición de una nueva etapa histórica que de alguna manera tiene que declararse, tiene que definirse, no es un problema solo de sentirlo. En algunos momentos se ha hecho valer eso sobre procesos orientados a la convocatoria de una nueva constitución política. Desde finales del siglo pasado, siglo XX, finales del siglo XX, ya se hablaba de ir hacia una asamblea constituyente. Principios de este siglo se hablaba de ir a una asamblea constituyente y habían fuerzas importantes, o no fuerzas intelectuales y personajes importantes que agitaban esa idea y gente que se oponía también. Ahora también hay personajes y corrientes orientadas a la convocatoria de una nueva asamblea constituyente que encuentran enemigos en los que la convocaban hace 20 años. ¿Por qué? Porque son variaciones importantes de valoración de por qué en un momento determinado se piensa en una asamblea y por qué en otro no. Nuestra constitución tiene muchas reformas constitucionales, más de 60, y hay más de 60 proyectos en trámite de hacerle más reformas constitucionales. Frente a eso, a la larga, lo mejor es ir a otra asamblea constituyente. Si hubiera otra asamblea constituyente, probablemente ahí sí podríamos marcar el inicio de una tercera etapa o una tercera república, ¿verdad? La otra parte de los periodos históricos son los siglos. ¿Cuándo empieza uno? ¿Cuándo termina el otro? Para nosotros, por ejemplo, 1808, cuando se da el grito de Pablo Alvarado, podríamos
es decir, que ese es nuestro grito de independencia, sí lo podemos decir, y se proyecta en teoría, todo el siglo XIX hasta, podríamos pensar, 1890 o hasta 1914, dependiendo cómo utilicemos los conceptos y los análisis. 1890 porque es el periodo de auge liberal que ha vivido el país. En ese momento tenemos el periodo de la formación del Estado, el inicio de la República, tenemos la crisis provocada por la guerra contra los filibusteros y tenemos el auge del periodo liberal hasta 1890. Y a partir de allí, todo el periodo posterior, pero podríamos avanzar ese auge del liberalismo todavía hasta el gobierno de Alfredo González Flores, cuando se inician las grandes reformas de Estado, las primeras reformas de Estado. Y entra el periodo entonces del reformismo estatal y de crítica al modelo liberal que venía desarrollándose desde el siglo XIX. Y ese modelo liberal criticado es fundamentalmente por la presencia de anarquistas, socialistas, reformistas y comunistas, que culmina justamente en la guerra civil del 48. Hay quienes todavía, así lo consideraba Manuel Formoso Herrera, abogado y politólogo, que el movimiento liberal se prolongaba hasta 1949 porque la Constitución de 1871 fue la que se mantuvo vigente hasta 1949, haciendo excepción de los 2 años que duró la de 1917. Y ese periodo, entonces, unitario alrededor de una constitución, hacía para Manuel Formoso la idea de una sola etapa liberal hasta 1949. Sin embargo, eso se ha rediscutido, se ha redefinido, se ha replanteado y hoy se hacen los cortes a la década 2030 para hacer la época de crisis del modelo liberal y del reformismo que empieza a aparecer allí, que es como una nueva etapa. Y a partir de allí, entonces, tenemos a partir de 1948-49 la etapa de la Segunda República, que también la podemos dividir hasta hoy en su periodo, el periodo del auge del desarrollo del Estado social de derecho y el Estado del bienestar, que llega hasta 1978-80, y el periodo que inicia a partir de 1978-80 con Carazo, de privatización de las empresas de Estado, que inicia con Carazo, el desarrollo, los planes de ajuste estructural y las políticas de ese periodo hasta 1990, y a partir de 1990 con la política de los tratados de libre comercio, todo el periodo neoliberal que llega hasta nuestros días. Son como las etapas y los periodos en que podemos dividir nuestra historia. Y esto siempre será sujeto de discusiones acaloradas, muchas veces, otras no tanto, pero que dependerá siempre de cómo abordemos los puntos a partir de los cuales hacemos surgir una etapa u otra. A esto se suman entonces las particularidades ahora, la historia militar, la historia religiosa, la historia constitucional, en fin, distintas facetas de eso, la historia electoral de Costa Rica. Entonces, tenemos distintas facetas y dentro de cada una de esas también tenemos subperiodos y periodos que seguramente abordaremos en próximas conversaciones. Muy buenas tardes.